Dios les bendiga, mis amados hermanos, todos los integrantes de este precioso grupo del CPIB Extensión Urabá. Aquí estamos una vez más para compartir, alimentarnos de la palabra de Dios mediante el estudio de la Biblia, y ha sido una experiencia maravillosa, excelente. Ha sido un aprendizaje recíproco, de tú a tú, de alumno a alumno, de maestro a alumno y de alumno a maestro. Ha sido algo excelente. Les felicito a todos por este gran compromiso que han tenido con el Centro Pentecostal de Instrucción Bíblica en esta extensión. Así que una vez más estamos en esta clase de una vista panorámica de lo que es el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces tenemos hoy vamos a abarcar varios libros. Recuerde que en la clase anterior les dije que una vista panorámica es como, les puse el ejemplo, subir a las torres de San Francisco y mirar toda la ciudad, todo el departamento. Usted va a mirar, usted se va a enamorar, usted se va a sorprender de ver municipios, pueblos, llanuras, mesetas, ver la ciudad a un lado, y usted se entusiasma en querer ir allá, en querer experimentar, hacer un recorrido. Y es exactamente lo que es la vista panorámica del Antiguo Testamento. Estamos aquí en la clase, en el aula de clase, y estamos viendo una vista panorámica de todo lo que es el Antiguo Testamento, libro por libro. En esta clase vamos a responder las siguientes preguntas, es decir, todos los libros se van a basar en estas preguntas. ¿Por qué leer este libro? ¿Quién escribió este libro? ¿Cuándo y por qué fue escrito? ¿Qué periodo de la historia cubre este libro? Y otras preguntas que podrían surgir dependiendo del libro es qué buscar en este libro, cómo me ayuda este libro. Pero las que leí son las preguntas primordiales, las preguntas principales. Así que empecemos en el nombre de Jesucristo esta enseñanza de hoy. A ver cuántos están presentes. Quiero mirar cuántos empezaron la clase, esperaron este momento. ¿Cuántos? A ver, alguien diga amén. Perfecto, perfecto. Así es, así entonces vamos a empezar la clase con los que están, y los que van llegando, van ingresando a esta aula virtual. Así que empecemos en el nombre de nuestro Padre Celestial, con Primera de Reyes. Vamos a abarcar de Primera de Reyes hasta los libros poéticos. Perfecto. Entonces, Primera de Reyes. Dice la historia de Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos, se narra en Primera de Reyes, juntamente con las narrativas de otros reyes de esa época. Nos proveen ejemplos positivos para seguir y errores que evitar. Es también aquí, en este libro, que aprendemos sobre la tragedia, división de Israel en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Esta división define el escenario para la subsiguiente historia bíblica. Otra pregunta importante que nos nace aquí es ¿quién escribió este libro? La tradición judía considera al profeta Jeremías como el autor. Quien quiera que sea el que lo haya escrito, Primera y Segunda de Reyes, probablemente usó documentos existentes tales como el libro de los Hechos de Salomón, el libro de la historia de los reyes de Israel y las crónicas de los reyes de Judá. También puede haber usado otras fuentes escritas, Crónicas 29:29, Segunda de Crónicas 9:29. Bueno, estas son las referencias bíblicas donde el escritor nos da a entender posiblemente quién escribió este libro. Bueno, de acuerdo a todo esto, nos nace otra pregunta. La otra pregunta es ¿cuándo y por qué fue escrito? Es muy importante esto. ¿En qué época de la historia yo puedo ubicar al libro de los reyes? Entonces, ¿qué periodo de la historia cubre cuándo y por qué fue escrito? Lo más probable es que fue escrito durante el exilio babilónico de los judíos, aproximadamente en el año 560 al 550 antes de Cristo. El libro demuestra la necesidad de tomar en serio los mandamientos y las promesas de Dios. Bonito estudio estamos mirando ahorita. ¿Qué periodo de la historia cubre este libro? Bueno, en el transcurso de la línea de tiempo podemos ubicar, este libro cubre los últimos días de David, el reinado y la caída de Salomón y la división del reino de Israel y Judá, aproximadamente los años 971 y 846 antes de Cristo. Bien, mis amados. Nace una pregunta: ¿por qué hay dos libros de Reyes? ¿Por qué? Entonces, originalmente ambos libros eran uno solo. Nunca, es decir, fue un solo libro escrito. Solo que debido a su amplio contenido de Reyes, fue dividido en dos libros para facilitar el manejo. Y gracias a eso nosotros podemos ubicarnos más fácil en estos dos libros de un excelente contenido. En Primera
o Segunda de Reyes? ¿Primer libro de Reyes o segundo libro de Reyes? ¿Qué buscar en Primera de Reyes? ¿Te has preguntado alguna vez, bueno, voy a leer Primera de Reyes, ¿qué voy a buscar allí? Entonces la respuesta a esto sería, aquí observamos las advertencias proféticas, ocasionalmente consideradas, pero a menudo olvidadas. Busque las promesas de recompensa por honrar a Dios, contratada con la negligencia de Israel, del Señor y aún su desprecio de él. Bueno, mirando esta vista panorámica de este libro, nos damos cuenta de las promesas que Dios tiene, su cumplimiento o su desobediencia a la misma, que nos traería una consecuencia terrible a nuestras vidas. De acuerdo a todo esto que hemos visto, bueno, como es una vista de panorámica que estamos mirando, nos damos cuenta que prácticamente es lo mismo del segundo libro de Reyes, porque era uno solo que para su mejor manejo los eruditos optaron por ponerlo así en dos libros. Bueno, continuamos con el siguiente libro. A ver, ¿qué libro continúa después de Segunda de Reyes? Vamos a dar tiempo para que alguien escriba. A ver, ¿qué continúa? A ver, alguien que escriba, sí. Perfecto. Sigue Primera de Crónicas. Ok, Primera de Crónicas. ¿Te has preguntado por qué leer Primera de Crónicas? ¿Has preguntado qué contienen las crónicas? Entonces, cuando usted haya su antiguo anuario de la escuela, el cuaderno de allá donde aprendimos a escribir, ¿qué rostro busca primero? Posiblemente busca el suyo propio, por lo menos la fotografía de su mejor amigo, sus escritos allí cuando la profesora de primaria nos ponía una fotico en el árbol de los compañeros, bueno, etcétera. Me tocó una maestra de esta vieja escuela y encontrar ese cuaderno uno va a buscar su rostro, ¿cierto? Ay, cómo era yo, cómo era de feo en el caso mío, ya no. Bueno, en fin, nosotros vamos a buscarnos nuestro rostro, cómo éramos cuando niños, o el de mi mejor amigo, cómo era cuando era un niño. Casualmente, dicho esto, hay en el ser humano una necesidad universal de pertenencia. Entonces los israelitas no eran diferentes. Los libros de crónica le muestran a los israelitas cómo se juntaban al plan de Dios. Estos libros todavía nos muestran los principios de la pertenencia a Dios. Amén, amén. Qué bien. ¿Quién escribió este libro? Importante pregunta que estamos respondiendo en esta clase panorámica de estos libros. Tradicionalmente se ha pensado que Esdras escribió crónicas, pero un sacerdote desconocido o un levita pudiera haber sido el autor. Es decir, pudo haber sido Esdras, pero también pudo haber sido otro sacerdote o algún otro escriba. ¿Cuándo y por qué fue escrito? Importante pregunta para crónicas que casi siempre no lo leemos o no es un libro que nosotros estamos escuchando prédicas permanentes de estos libros. Pero ¿cuándo y por qué fue escrito? Crónica fue escrito alrededor del 450 al año 400 antes de Cristo, más de 6 siglos después de los primeros acontecimientos registrados, como 100 o 150 años después de los últimos acontecimientos. En Segunda de Crónicas 36, ambos libros originalmente uno vuelve a examinar la historia de Israel. El aparente propósito del escritor era que los israelitas reconocieran sus raíces divinas y que volvieran a descubrir su herencia. Eso es algo muy importante encontrar en este libro de Crónica, originalmente uno, pero nuevamente sucede lo mismo de ambos libros. Como Reyes 1 y 2, lo mismo Crónica 1 y 2 para su mejor manejo y comprender más fácil al momento del lector, el estudiante de la Biblia pueda comprender esta parte importante. ¿Qué época histórica comprende? Primera Crónica ofrece información genealógica desde el comienzo de la historia hasta después del exilio de Babilonia. Babilónico. Los demás capítulos enfocan el reinado del rey David. ¿Por qué se repite información de Segunda de Samuel y Segunda de Reyes? Los libros de crónicas no son solo una repetición de otros textos del Antiguo Testamento. Los libros de Samuel y Reyes fueron escritos para un pueblo en exilio que se preguntaba cómo y por qué había llegado allí. Crónica fue escrito para un pueblo que había vuelto del exilio, que se preguntaba si todavía cabía en el plan de Dios. Qué bonito, ¿cierto? Dios, cómo hace llegar a su pueblo las preguntas que ellos se hacen. Bueno, Primera Reyes y Samuel fueron escritos al pueblo que estaba en exilio, pero este libro es escrito a un pueblo que ya regresó del exilio y se están preguntando, ¿será que las promesas de Dios continúan para nosotros? ¿Será que todavía estamos vigentes en el plan de Dios y en los propósitos divinos? Entonces se escribe crónicas para que el pueblo retome esas promesas y vuelva a creer a un Dios
fiel y verdadero en todo lo que Él promete. ¿Qué buscas tú en Crónica cuando lo lees? ¿Qué buscamos? A ver, buscamos del capítulo 1 al capítulo 9, conecta a los israelitas recién retornados del exilio con sus antepasados y con las promesas que sus antepasados habían recibido de Dios. También observa el papel de David a dirigir a Israel en la adoración de Dios y busca manera de realzar su propia adoración. Ok, mis amados, qué excelente este libro. Bueno, entonces, aprovechando el tiempo, ya tú tienes el material, puedes buscar exactamente lo que dice Segunda de Crónica, que nos amplía el conocimiento, pero para aprovechar la hora que tenemos de clase, vámonos a ir al siguiente libro. Alguien me dice, a ver, alguien me dice qué hay después de Segunda de Crónica. Vamos a darle tiempo para que alguien escriba qué hay después de Crónicas. Amén. ¿Qué hay después de Crónica? Alguien escribió Esdras, perfecto, Esdras. Esdras es el libro que continúa después de las Crónicas. ¿Por qué leer Esdras? Amén. Esdras es un libro muy bonito, un hombre entregado a Dios. Bueno, tuve un compañero que tuvo ese nombre, era hijo de unos padres cristianos y le pusieron el nombre de Esdras. Era un muchacho con un carácter bastante fuerte, un muchacho que lo crearon con un carácter diferente a cualquiera de nosotros o igual a algunos de nosotros, bueno, y eso me llevaba a pensar a Esdras de la Biblia, cómo el nombre se relaciona. Y estudiando a Esdras nos damos cuenta de la personalidad de este hombre, carácter de Esdras. Esdras, ¿te has preguntado por qué leerlo? ¿Qué piensas tú cuando te mencionan a este libro de Esdras? Entonces, cuando nosotros leemos, en esta clase nos formulamos esta pregunta: ¿por qué leer Esdras? ¿Cierto? Bueno, vamos a mirar. ¿Has soñado alguna vez con ser un héroe? Cuando niños o ahora grande, ser un héroe. Bueno, en las clases que hemos tenido con el pastor Miguel Quintero, nos ha hecho entender a los líderes de acá, de la iglesia local, que nosotros no somos héroes, porque a veces queremos ser héroes en ayudar a unas personas, pero realmente no somos héroes, sino un acompañante. Vamos a acompañar a la persona en el proceso. Cierro paréntesis, cierro un paréntesis allí. Pero ¿tú has soñado alguna vez ser un héroe? Casi todos somos personas ordinarias que tenemos la esperanza de que nuestra vida de alguna manera logre a realizar algo que sea de valor. Este libro ofrece aliento para personas ordinarias que buscan su relación funcional en el mundo de Dios. Su enfoque está en el esfuerzo de equipo más que en el heroísmo de unos cuantos. Esdras, un líder humilde, poco prominente, era simplemente parte de la gran comunidad. Los principales personajes del libro son las personas, desde los sacerdotes hasta los siervos, que trabajan juntas. Entonces, este hombre con su carácter de humildad, de compromiso, hizo, amén, es decir, dio a entender al pueblo que todos lo necesitamos. Sin importar si era el sacerdote o era el siervo que trabajaba en los campos, todos debían de retomar a buscar la presencia de Dios. Perfecto. ¿Quién escribió este libro? Algunos piensan que Esdras lo escribió, lo mismo que el libro de Nehemías. Otros creen que fue compilado de forma anónima por alguien que pudo haber sacado información de materiales escritos previamente. En ese caso, este libro puede haber sido parte de varios otros libros, incluso 1 y 2 y Nehemías, 1 y 2 de Crónica y Nehemías. Entonces, pero son pensamientos de eruditos, como estamos mirando, es una vista panorámica. Ya si nos queremos profundizar, porque mi trabajo como maestro en esta clase es que tú te enamores de, bueno, quiero ir a conocer a ese libro, quiero meterme, quiero enamorarme, quiero que a ver qué Dios tiene en ese libro para mi vida, para mí. Entonces es mi trabajo de enfocarte, de mostrarte solamente. A lo mejor me quieres invitar a profundizar en un libro, estoy dispuesto a ver. Estoy dispuesto a navegar contigo, a meterme, a profundizarnos en el estudio de algún libro, porque eso es lo que estamos. Recuerda, estamos todos aquí en la cima mirando cada libro del Antiguo Testamento para sacarle provecho a cada uno de ellos. Pues no nos alcanzaría el tiempo, ni el año, ni 2 años, ni 3 años para profundizar a cada libro, ¿cierto? Si traducir una Biblia o hacer una Biblia de estudio, eso puede transcurrir 20, 30 años de estudio. Leí que una Biblia de estudio tuve, no tengo el nombre ahorita, no lo recuerdo, pero ahí en la introducción decía que habían tardado 30 años para hacer los estudios de esa Biblia. Mucho tiempo, ¿cierto? Y aparte de eso, pues son Biblias que aún, eso es solo por encima, podemos decir así, no profundiza todo. Por eso hay varias clases de estudio bíblico o de Biblia de estudio, perdón, hay varias, la Scofield, la Thompson, que son las más reconocidas. Hay una Biblia Búsqueda de la Verdad, hay otra Biblia, en fin, un sinnúmero de Biblias, y todas ellas no lo hicieron en una hora, ni en un día, ni en un año, fueron
un estudio exhaustivo, un estudio de profundidad, extenso. Perfecto. Entonces, ¿cuándo fue escrito Nehemías? A ver, alguien puede decir una fecha allí, si lo ha estudiado. ¿Quién ha estudiado? ¿Quién ha estado juicioso estudiando la guía? A ver, bueno, fue escrito, ¿cuándo fue escrito? Nehemías estaba unido con un libro en la Biblia hebrea original. Los acontecimientos descritos en Nehemías fueron completados según tiempo después de 440 antes de Cristo. ¿Qué buscar en Esdras? Esdras revela a Dios como el poder tras los acontecimientos terrenales, moviendo hasta los reyes pagando según sus propósitos. Eso está en está en Esdras capítulo 1, versículo 1, versículo 6, versículo 22, capítulo 7, versículo 6, versículo 27. Encontramos toda esta, la base de lo que acabamos de leer, que Dios usa hasta los reyes paganos para cumplir sus propósitos divinos. Esdras también contrasta la pureza con el compromiso, la atracción de los valores seculares. Se ve en la manera como las religiones locales sedujeron a los exiliados que retomaban las medidas drásticas requeridas para purgar a los exiliados de impureza. Nos hace pensar en la santidad de Dios. Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo. Es el texto clave de Esdras. Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo. Entonces, limpia, trae a la conciencia de los exiliados que debemos de retomar a la santidad, como tomarnos un purgante, dice, y nuevamente alimentar nuestro cuerpo, y poder sacar provecho espiritualmente. Es lo que se hace aquí, que el pueblo saque de él y vuelva y sabe y conozcan que el Dios de ellos es un Dios justo. Ok, continuamos. ¿Qué sigue después de Esdras? ¿Alguien sabe? Sigue Nehemías. Me encanta Nehemías. En una ocasión tuve en una serie de Nehemías con la congregación que administraba de principio y estudiando. Oh, excelente, Nehemías. Uno aprende bastante también. En pocas palabras, me profundicé en este libro y sacamos. Si tú te profundizas en cada libro de la Biblia, hay una palabra de Dios para ti, de restauración, de sanidad, de liberación, de salvación, sobre todo. Hay en la palabra de Dios, hay de todos los alimentos en cada libro. Entonces, la experiencia que tuve con Nehemías fue excelente. A veces pensamos visiones imposibles, pero cuando hay la visión, Dios va a dar la provisión. Sostente en la visión que Dios da la provisión. Así es, no desista, sigue insistiendo y persistiendo en la visión que Dios ha puesto en tu vida. No hay los recursos, sigue orando, sigue trabajando, sigue allí fuertemente, sigue, que Dios va a proveer. Eso nos enseña Nehemías. No sé si se conformarían con eso para estudiarlo o quieren saber por qué leer este libro. Bueno, ya les dije por qué leerlo. Ya les dije. Entonces, ¿quién escribió este libro? Bueno, aquí dice que probablemente el escritor de Esdras, entre paréntesis, que originalmente estaba combinado con Nehemías, cierro paréntesis. Muchos piensan que también escribió 1 y 2 de Crónicas. Probablemente sacó información de los memoriales de Nehemías y de registro censo. Ok, ¿cuáles son las circunstancias históricas? ¿Cuáles eran las circunstancias históricas? Conocemos pues la situación que estaba viviendo Israel en ese entonces con respecto a la reconstrucción de los muros, porque fue escrito para recordarle al pueblo de Dios su patrimonio espiritual y para que no llegaran a ser descuidados con respecto al Señor. Dice que fue escrito en el año 444 al 432 antes de Cristo. ¿Qué buscar en este libro? Si tú eres un hombre que quieres trabajar para el Señor, Nehemías es un método brillante de un hombre que logra sus propósitos con un equilibrio espiritual enfocado en lo que quiere, y allí estamos. Excelente, ¿cierto? Nehemías. Bueno, luego viene otro libro escrito por una mujer. Dios bendiga a las mujeres, son excelentes, compartir con ellas, pues yo soy afortunado digo, cuando doy conferencias de parejas, soy afortunado porque tuve una mamá, último hijo de una madre, varón, y estuve levantado entre dos hermanas, es decir, mi hermana mayor es mujer y luego sigue mi hermana menor que también es mujer. Entonces compartir con ellas en el tiempo que ya mis hermanos estaban mucho mayores, ayudaban a mi padre en el campo, en la finca, en todo el trabajo. Yo estaba chico, todavía pequeño, entonces aprendí mucho de lo que es el comportamiento, y ahorita me casé con una excelente dama, una esposa, usted la distingue, excelente mujer, y Dios me regaló una hija, Dios mío, una hermosa hija. En vez de yo enseñarle a ella, ella me estaba enseñando a mí el amor y todo eso. Es como una princesa y la amo. A veces
Antes de las clases me tocó corregirla, no quería que diera la clase, estaba papi aquí, papi allá. Allá me tocó sentarla y explicarle, hija, tengo una clase con los alumnos, entonces necesito que ahorita después jugamos, ahorita después seguimos compartiendo, entonces está allá afuera porque si no estuviera aquí interrumpiéndome la clase. Excelente. Entonces, Esther en la Biblia, hermano, una excelente mujer. Te has preguntado por qué leer Esther. A ver, ¿qué de las mujeres han leído el libro de Esther? Quiero ver las mujeres que están aquí en la clase. ¿Cuál de las mujeres? A ver, alguien diga yo, más o menos, nunca lo he leído. Bueno, esta clase es para ti porque te voy a motivar para que tú leas este libro. Ok, para que lo leas. ¿Por qué leer este libro? ¿Se ha preguntado alguna vez si Dios en verdad participa en las circunstancias de su vida? Escucha, mujer. Si es así, puede preguntarte por qué la vida es una constante lucha. El libro de Esther, como gran parte de la Biblia, narra la participación de Dios en su pueblo. Sin embargo, a diferencia del resto de la Biblia, este libro muestra a Dios obrando indirectamente en la realidad. El nombre de Esther no se menciona ni una sola vez, aunque su influencia impregna la narración. El libro demuestra que Dios obra en la vida de su pueblo, tanto entonces como ahora. El autor es desconocido, pero es obvio por el tono y los detalles que el autor es un devoto judío, posiblemente haya sido Mardoqueo, Esdras, Nehemías, quien lo haya escrito, ¿cierto? Porque fue escrito por la razón como una historia para registrar los acontecimientos que llevaron a establecer la observancia judía de Purim y asegurarle que los judíos asegurarle a los judíos la protección de Dios. Eso fue escrito por allá en el año 460 a.C., al 450. ¿Qué buscar en Esther? Una revelación del carácter de Dios, su fidelidad y cómo provee para los que confían en Él. Qué bonito, ¿verdad? A veces, ¿qué sucede en mi vida? ¿Por qué no veo a Dios obrando directamente? Pero confía que Él está obrando indirectamente. Como dice la canción, aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Entonces, eso es exactamente lo que es este libro. Ok, entonces continuamos en los libros cantando. Hot es un libro excelente, al igual que todos, pero si me preguntara a quién recomendaría este libro, se lo recomendaría a alguien que esté pasando por una situación y se pregunte dónde está Dios o por qué me pasa esto a mí. Entonces yo le recomendaría a Job. ¿Por qué, pastor? Porque en este libro hay muchos interrogantes, explorar interrogantes, mejor, difíciles de la vida. Preguntas que casi todas las personas se hacen en uno que en otro momento. ¿Por qué existe la maldad en el mundo? ¿Cierto? Nosotros nos hacemos esta pregunta cuando nos enfrentamos o somos víctimas de algún hecho vandálico o de la maldad y nos despojan, nos derrumban la vida que tenemos. Entonces nos preguntan, ¿por qué existe la maldad en el mundo? ¿Por qué hay dolor, sufrimientos y angustias? Bueno, porque sufren los justos. Preguntas así, en este libro tú vas a encontrar la respuesta. Excelente. ¿Quién escribió este libro? Probablemente un israelita desconocido, aunque nadie lo sabe con seguridad. Unos especulan o dicen sobre muchos nombres como posiblemente autores. Job, aunque no era israelita. Eliud, Moisés, Salomón, Isaías, bueno, o Ezequiel, o Barú, amigos de Nehemías. Bueno, en fin, hay una lista de posiblemente autores, nos dicen que Moisés, etcétera. Bueno, pero no lo conocemos. Lo importante es lo que está escrito, ¿cierto? Lo importante es cómo eso habla mi vida, cómo trata mi vida. Porque Job fue un personaje que él vivió, y déjeme decirle que él vivió una historia que él no sabía por qué estaba pasando esa situación. Tú y yo sabemos por qué, porque leemos el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Entonces nos damos cuenta por qué era que Job estaba viviendo esa situación. Pero Job no sabía lo que había pasado en el capítulo 1 ni en el capítulo 2. Él estaba simplemente en un proceso. Entonces, ¿cuándo fue escrito? Aquí dice que este también es incierto. Los marcos culturales e históricos parecen reflejar los tiempos de Génesis. Parece que se refleja en Génesis por allá, en el capítulo 12, por allá, en los primeros o últimos capítulos de Génesis, el segundo milenio antes de Cristo. Algunos piensan que la historia de Job fue pasada oralmente de generación en generación y que solo más tarde fue puesta por escrito. Entonces esto nos deja allí
pensando que no fue un libro muy moderno, pudo haber sido una de las primeras historias escritas, o se pasó la historia contando de generación en generación hasta que fue plasmada en papel, bueno, o en pergamino. El hecho es lo que nos enseña este libro, este es el hecho. Entonces, ¿por qué fue escrito? Para tratar la cuestión del sufrimiento. Ese fue el objetivo principal, porque todos los seres humanos pasamos momentos difíciles, todos. Entonces necesitamos, digamos, en este libro encontramos toda esta parte que nos ayudaría de una manera muy especial. ¿Qué buscar en Job? ¿Qué buscar en Job? Pues considera atentamente las diferentes voces que se hallaban en el libro. Los amigos de Job, por ejemplo, hacen pronunciamientos profundos, pero también comentan unos errores clásicos en sus fallos. Observa también la amplia y variedad de técnicas literarias usadas en este libro. Encontramos diálogo, poesía, proverbios, enigmas, lamentos, maldiciones y descripciones vividas. Algunas partes parecen procedimientos judiciales, como si Job fuera procesado. Al leer, tenga en mente el contexto del libro en general, la voz del narrador en el capítulo 1 y parte del capítulo 2 hasta el versículo 42. Bueno, todo esto nos ayuda a tener una vista panorámica de lo que es el libro de Job. Bien, el tiempo transcurre. ¿Alguien sabe qué sigue después de? ¿Alguien sabe qué sigue después de Job? ¿Algún hermano? El libro más leído. Lo hemos leído una y otra vez. Yo sé que si a ti te dicen en algún momento, hermano, lea una porción de la Biblia, lo más probable es que busques un salmo. En el salmo encontramos para todos, hermano. Si sufrimos, hay salmos. Si reímos, hay salmos. Si gozamos, hay salmos. Si estamos en prueba, hay salmos. Si estamos en victoria, hay salmos. Para todo en la Biblia hay salmos. Si vas a tomar una decisión, encuentras un salmo para eso. Si has salido victorioso de una lucha, hay un salmo para eso. Si vas a enfrentar una lucha, hay un salmo para eso. Es un libro precioso de todas maneras. Amén. Mis primeros versículos aprendidos fueron los salmos. No fue ahorita ya de edad, no. Fue en mi niñez que me enseñaron como el Salmo primero, Salmo 23, parte del Salmo 27, Salmo 91, Salmo 131, el Salmo 150. Bueno, algunos salmos, algunos no me los sé de correlativo, algo otro sí, pero hay una excelente enseñanza en lo que es los salmos. Entonces continuemos con los salmos. Salmos. ¿Por qué leer este libro? A ver. ¿Te imaginas por qué leer este libro? Este libro le puede ayudar a expresar sus sentimientos. Puede ser frustrante expresar los sentimientos específicamente si uno también está procurando mantener un equilibrio espiritual. Entonces de ahí sigue siendo lo que te expresé. Si estás bien, encuentra un salmo y todo esto. En todos tus sentimientos de la vida vas a encontrar un salmo que te va a ayudar. Gracias Dios por este salmo, por el libro de los salmos. Aquí aprovecho el momento para decir lo más correcto. Cuando tú vayas a leer un salmo, diga, vamos a leer el Salmo 42, por ejemplo. Y no diga, vamos a leer el Salmo capítulo 42. No, porque los salmos son, cada salmo es un cántico. Entonces, como tú coger el linario, vamos a cantar el himno 140 o el himno 66. Es de igual manera decir, vamos a leer el Salmo 100, vamos a leer el Salmo 150, vamos a leer el Salmo 13, el Salmo 20, en fin, sí me hago entender. Entonces nos aconsejan que cuando leamos los salmos nos evitemos la palabra capítulo y mencionemos el número del salmo. A ver quién está aquí en la clase. En la clase presencial voy a preguntar esto, así que no se la puede perder esta partecita. Ok, entonces tenemos por otro lado, bueno, me estaba escapando unas preguntas importantes. ¿Qué buscar en los salmos? Son poesías. No composiciones doctrinales. Sus escritores generalmente estaban más interesados en el sentir de algo que lo que significaba. Piensa en los salmos como en lo que se escribe en un diario. Reflejan las expresiones más íntimas de una persona a Dios. Observa las formas de expresión, las exageraciones y las repeticiones. El lenguaje poético lo llama leer tanto como en el corazón como en la mente. Como fue escrito, le llega a uno al corazón directamente, a la mente. Más que todo trata con las emociones del ser humano. Los salmos, excelentes salmos. Y algo que me llamó la atención del Salmo 119 es que usted ve que está dividido. El Salmo 119 está subdividido por unas palabras en griego, o sí, unas palabras que están mencionadas allí. Bueno, cada palabra de esa representa una letra del abecedario hebreo. Entonces imagínate, o sea, los escritores, bueno, por la A vamos a exaltar al Altísimo, por la B vamos a glorificar al Dios que es bueno, algo así. Entonces es un salmo espectacular, muy hermoso. Porque fue escrito, algunos autores tal vez escribieron unos salmos para cantarlos al Señor Jesús, a Dios, a Yahvé, al Todopoderoso, al Creador. ¿A quién se le atribuye? Al rey David se le atribuyen algunos salmos.
se le atribuye 73 de los salmos, ya sean como escrito o receptor. Asaf, los hijos de Coré, Salomón, Moisés y otros también escribieron algunos salmos. Entonces es muy importante, mis amados, que cuando usted vaya a predicar acerca de un salmo, investigue quién lo escribió, porque no podemos atribuirle todos los salmos a David, porque hay salmos que probablemente lo escribieron los hijos de Coré o Moisés. Entonces, o omita la expresión de sí. Si usted no está seguro quién fue, omita la expresión de sí. Así como el salmos que escribió David, y posiblemente no fue David que lo escribió, entonces algún receptor va a estar allí y él tal vez sí se haya preocupado por saber quién escribió tal salmo. Entonces va a decir, el predicador está cometiendo un error, David no escribió tal salmo. Entonces es un consejo aquí del maestro. El próximo consejo lo cobro. Paz de Cristo, hermano. Después de Salmos siguen los proverbios. Mi padre, cuando yo era un adolescente, me aconsejó que leyera proverbios, porque tal vez él lo había leído mil y mil veces. Entonces, los proverbios son consejos muy, muy importantes, mis amados. A ver, la hora que tenemos, todavía tenemos unos minutos. Vamos a ver si alcanzamos a abarcar todos los libros que tenemos para esta clase. ¿Por qué leer proverbios? ¿Te has preguntado por qué debo leer proverbios? Pues mi padre me aconsejó porque en él me iba a encontrar muchos consejos sabios para enfrentar la Biblia. Y es eso, dar consejos es como importante, desde los programas radiales y televisiones de entrevistas hasta las columnas de consejería y los libros de nuestras instrucciones para hacer mismos las cosas. Nuestra cultura está saturada de conocimiento, pero a menudo privada de sabiduría. Nota eso, mis hermanos. Hay muchos medios hoy en día en la era digital. Hay cantidades de canales, YouTube y otras plataformas que ya yo no manejo. Ya hasta aquí me quedo con YouTube apenas. Ni Facebook manejo. Porque hay una cantidad, hermano, de cosas, de TikTok, bueno, no las menciono porque le quedaría mal en la pronunciación. Pero todas carecen de sabiduría, mis amados. Todas carecen de sabiduría. Incluso hasta hay grupos de música cristiana que ni ellos viven esas canciones cristianas. Solo lo hacen para ganar dinero. Es impresionante. Hay predicadores en las redes sociales que ni ellos viven lo que predican. Solo lo hacen por dinero, hermano. Entonces, yo le apuesto mucho a los medios digitales, incluso en los programas radiales. Yo doy mis programas radiales, personas lo escuchan porque están buscando, es decir, en un mundo, abro paréntesis aquí, y para lo que voy a decir va a estar entre paréntesis. Es como tú ir a la plaza, comes comida chatarra, salchipapas, papas, comes muchos fritos por aquí. Llega un momento que tú estás hastiado, es decir, no quiero eso, quiero una comida diferente, una bandeja paisa, un sancocho, quiero una comida que me alimente, que yo siente que me alimente. Así es. Así es. Muchos me dicen, pastor, pero ¿por qué tú le apuestas a eso? Si ya la gente no escucha eso. Sí, hay gente que lo escucha. Porque hay gente que está hastiada de comer comida chatarra y quiere buscar sabiduría. Entonces, ¿qué hago yo en los programas radiales? Hablo de proverbios, de salmos, de doctrina, pongo prédica de doctrina, prédica. Entonces, alguien lo escucha. Y yo tengo testimonio de eso, que alguien lo escucha. Alguien lo escucha. A ver, en la mañana, lo más probablemente es que tú cojas el celular, ¿no? Y busque YouTube y canciones por ahí. Y pongas canciones para hacerlo, empezar los quehaceres del día. Y al último no sabes ni qué escuchar. Una vez estaba en el programa radial, di la enseñanza del Salmo 42. Creo que fue ese salmo de muchos programas radiales que he dado. Y me puse a orar mientras puse a sonar unas canciones. Cuando yo escuché que tocaban la puerta, yo, ¿quién será a esta hora? Eran como las 5:30 de la mañana. Estaba solo allí en el salón donde predicaba, pues también se convertía en la cabina de la emisora. Y salí y abrí la puerta. Era un hermano que estaba apartado. Me había dicho que estaba escuchando el programa radial. Y a esa hora de la mañana vino a reconciliarse con el Señor. Yo no sabía que él escuchaba el programa radial para nada. No sabía. Pero ese día me enteré que él lo escuchaba. Y solo estuvimos, él y yo, se arrodilló en el altar, hice una oración por él en el nombre de Jesús, restauró su vida espiritual y hoy en día está contento. Ya eso hace varios añitos, algunos 2, 3 años atrás. Por eso yo le apuesto a esto, hermano. Yo le apuesto, estoy trabajando para engrandecer esto, engrandecer esta visión. Dios me está dando
la forma y me está uniendo a personas que tienen la misma visión. Entonces es algo excelente. Cierro paréntesis. Continúo porque el tiempo no nos espera. Solo como 6 minutos. Entonces ya sabes qué buscar en Proverbios. Te dejo la cartilla para que estudies más acerca de eso. Busca en Proverbios sabiduría, entendimiento, comprensión. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a seguir mirando aquí en módulo. Cantar, Eclesiastés. Excelente, Eclesiastés. El libro del predicador. ¿Por qué leerlo? Si lo intrigan los asuntos profundos y desconcernientes de la vida, eche un vistazo al Eclesiastés. Échenos, léalo. Nada más ayer la Escuela Bíblica Dominical fue en Eclesiastés, una bendición grande. No fue transmitida por la emisora. Bueno, el equipo no estaba allí pendiente en el momento en que empecé a predicar, entonces por eso no se hizo la conexión para que quedara en la emisora. Y fue excelente la enseñanza, el pan que Dios nos dio ayer. Los que vinieron lo saborearon. ¿Cuándo fue escrito? Es imposible definir cuándo fue escrito este libro. Lo que piensan que Salomón lo escribió lo colocan en el siglo X antes de Cristo. Otro piensa que fue compilado algún tiempo después. ¿Por qué fue escrito? El Eclesiastés ofrece una filosofía de la vida y muestra que Dios cabe en ella como parte de la literatura de la sabiduría del Antiguo Testamento. El Eclesiastés fue usado por los hebreos como un libro de instrucción. Bueno, y terminamos esta clase de hoy con Cantar de los Cantares. A ver, ¿alguna vez alguien ha buscado un versículo en Cantares para dedicárselo a su esposa? Espero que sí, esposos, espero que sí. No nada más cuando eran novios empezaban a mandar versículos de Cantares, paloma mía, hermosa mía, palmera mía. Y ahorita que están casados, entonces solo buscan el libro de Lamentaciones. Oh Dios, no, eso no puede estar pasando, no. Lea Cantares, excelente. Dios bendiga este libro, es una excelente. Muestra su amor también de Cristo hacia la iglesia y de un esposo hacia su esposa. Excelente libro. Muchas personas se han preguntado por qué un poema de amor e intimidad. Escucha esto, un problema de amor y de intimidad esté incluido en la Biblia. Por eso algunos sugieren que lo leamos solo en forma simbólica como una figura del amor incondicional de Dios. Otros lo toman tal como es y hallan en él un tesoro de deleite matrimonial. Con lo que le dije, los esposos, leamos este libro y leámoslo a la comprensión que, no, es que es un libro que habla de intimidad, de relaciones sexuales, y entonces vamos a interpretarlo solo espiritual, porque como la Biblia es un libro tan santo, hay un libro así metido para que lo comprendamos únicamente, literalmente. No, mis amados, no. También se puede comprender literalmente y usted encuentra en él un tesoro que le fortalece su amor. Yo hoy puedo decir, hermano, no tengo un hogar perfecto, pero sí tengo un hogar de éxito y Dios me ha bendecido con este hogar de éxito, una excelente esposa que hemos luchado, hemos enfrentado, hemos confrontado la vida juntos, luchamos, amén, juntos, y la amo a ella. Y uno de los libros que me ha ayudado a amar es el libro de Cantares. Cantar de los Cantares, excelente, poemas, reflexiones, amor, cómo buscar a una esposa. A veces nos perdemos, dormimos en la misma cama, en la misma habitación, pero nos perdemos en eso. No nos encontramos, no cabemos, a veces no cabemos en la casa. Hay esposos que dicen, yo mejor estoy en el trabajo porque yo no quepo con mi esposa. No se han encontrado. Encuéntrense, reencuéntrense. ¿Dónde estás, amada mía, paloma mía? Te he estado buscando, te he estado anhelando, esposa mía. Extraño tus pechos, extraño estar allí entre ellos. Oh, hermano, excelente. Bueno, los solteros hagan caso omiso a esto. Esto es un comercial. Bueno, gracias le damos al Señor. Si quieres más, puedes contactarnos para el próximo mes. Tenemos una cena romántica, una charla de pareja, perdón. Las damas están trabajando para el próximo mes de arriba hacer ya la cena romántica. Si quieres inscribirte, puedes venir. Va a venir un excelente conferencista a darnos esta ayuda emocional. Así que paz de Cristo a todos, un abrazo y recuerde la palabra clave de hoy. ¿Cuál será la palabra clave? A ver, palabra clave. Usted dirá, pastor, no la ha dicho, por eso, amén. Estoy aquí para que usted se ponga en órbita y despistar lo que adelantan la clase y llegan tarde. Ay, ya dijo la palabra clave y yo no sé, no estoy perdido. No estás perdido todavía. La palabra clave de esta clase es profundizar. Eso es, profundizar. Te vas a llevar esa palabra en ti que debes profundizar en las escrituras. Paz de Cristo, mis amados hermanos, un placer haber compartido con ustedes en esta clase. Nos vemos la próxima. Recuerden, tenemos la otra próxima clase virtual también para continuar con los profetas.